Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, generando una ola de especulaciones, suspiros y, seamos honestos, un montón de memes. El título ya les habrá dado una pista: Ande llama a Kerem, la sorpresa que todos esperaban. Sí, sabemos que han estado esperando con ansias cualquier detalle, cualquier pista, cualquier confirmación de lo que podría estar ocurriendo entre dos de las figuras más carismáticas y comentadas de nuestras series favoritas. Si son tan fanáticos como nosotros de este universo, o simplemente disfrutan del drama y el romance que a veces trasciende la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intriga, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratis, pero para nosotros significa el mundo y nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona para ustedes. Además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y, claro, mucho chisme del bueno. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a trabajar a la imaginación de miles de fans. La frase Ande llama a Kerem suena simple, pero las implicaciones son todo menos eso, ¿verdad? Para quienes viven bajo una roca o simplemente necesitan un pequeño refresco mental, Hande Erçel y Kerem Bürsin son esos actores turcos que conquistaron corazones a nivel internacional con su química explosiva en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que inevitablemente el público comenzó a especular sobre si esa magia existía también en la vida real. Y déjenme decirles, las pruebas, aunque a veces sutiles, siempre estuvieron ahí para los más observadores. Han sido vistos juntos, han compartido momentos, han publicado indirectas en sus redes sociales, y cada uno de sus movimientos ha sido escrutado con lupa por sus seguidores. Pero lo que ha sucedido recientemente, lo que ha desatado esta nueva ola de euforia, es algo que ha superado las expectativas. La llamada en sí misma, el simple hecho de que Hande llama a Kerem, ya es significativo. ¿Por qué? Porque en este mundo de las celebridades a menudo son los representantes, los equipos de marketing, quienes gestionan la comunicación. Cuando dos personas, especialmente si se especula sobre una relación, se contactan directamente, se interpreta como un paso más allá, un gesto personal y cargado de potencial. Y aquí es donde entra la sorpresa que todos esperaban. ¿Qué tipo de sorpresa? Podría ser un reencuentro profesional, podría ser un indicio de que están reavivando algo más íntimo, o quizás, y esta es la teoría que más resuena, podría ser una confirmación de algo que muchos fans han estado soñando despiertos. Pensemos en el contexto. Tras el fin de su relación pública, ambos actores han seguido con sus vidas, con sus proyectos individuales, y el público siempre se pregunta si esa conexión que parecía tan fuerte se ha perdido para siempre o si solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir. La llamada de Hande a Kerem, en este sentido, es como una pequeña grieta en el muro de la especulación que se había construido alrededor de ellos. Es una señal, un indicio de que la comunicación entre ellos, a pesar de los altibajos o las distancias, nunca se rompió por completo. Y si lo pensamos un poco más a fondo, ¿qué tipo de sorpresa podría ser tan esperada? En el ámbito de las relaciones de celebridades, las sorpresas suelen estar ligadas a reconciliaciones, a anuncios de nuevos proyectos juntos que emocionan a sus seguidores, o incluso, en el mejor de los casos, a confesiones de amor que validan los sentimientos de los fans que los apoyaron desde el principio. Imaginen las horas de debate en foros, las encuestas en redes sociales, los grupos de fans analizando cada like, cada comentario. La expectativa ha sido alta durante mucho tiempo. No es solo una llamada, es el símbolo de un posible reencuentro, de la posibilidad de que lo que el público amó en pantalla, y lo que muchos intuían fuera de ella, esté cobrando vida de nuevo. Y esta sorpresa que mencionamos no es casual. Viene de la mano de las esperanzas depositadas por miles de personas que se identificaron con la historia de amor de sus personajes y que, de alguna manera, quisieran verla replicada en la vida real, o al menos, un eco de ella. ¿Qué podría haber motivado esta llamada? Quizás un evento especial, una coincidencia fortuita, o simplemente un momento en el que uno de ellos sintió la necesidad de reconectar. Y si Hande tomó la iniciativa, eso añade un ingrediente extra de interés. Demuestra proactividad, un deseo de tender puentes. Y para Kerem, la reacción, la forma en que respondió a esa llamada, es clave para entender la magnitud de la sorpresa. ¿Fue una llamada de amigos? ¿Una llamada para discutir un posible proyecto?
¿O fue algo mucho más profundo, algo que resuena con los sentimientos que una vez compartieron? Los fans han estado especulando frenéticamente. Las teorías van desde un simple encuentro amistoso para ponerse al día, hasta la posibilidad de que estén considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto, quizás una película o incluso una nueva serie que haría las delicias de sus seguidores. Pero la teoría que sin duda ha capturado la imaginación colectiva es la de una posible reconciliación. La historia de amor de Hande y Kerem fue muy pública y, cuando terminó, dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto conjunto, sería, sin duda, la sorpresa que muchos esperaban. Hemos visto en las redes sociales cómo algunos de sus seguidores más acérrimos han estado compartiendo viejas fotos y vídeos de ellos juntos, expresando su nostalgia y su deseo de que vuelvan a estar unidos. Cada pequeña interacción entre ellos, cada like en Instagram, cada mención en Twitter, se ha convertido en una pista a descifrar, un capítulo más en esta novela que parece no tener fin. Y ahora, esta llamada de Hande a Kerem, y la promesa de una sorpresa, ha reavivado todas esas esperanzas y especulaciones. Imaginemos el escenario. Quizás Hande estaba pensando en Kerem, o tal vez surgió una situación que la impulsó a llamarlo. ¿Qué le diría? ¿Sería algo casual, como ¿cómo estás?, o algo más directo, como ¿te echo de menos? La anticipación de lo que vino después es lo que ha mantenido a todos en vilo. Y la sorpresa que se menciona en el título es la pieza clave del rompecabezas. No es solo que se comunicaron, sino lo que esta comunicación desencadenó. Podríamos estar ante el anuncio de un nuevo proyecto juntos, algo que los fans han estado pidiendo a gritos desde que terminó Senkalkam. O tal vez, y esto es lo que muchos desean en secreto, se trata de una reconciliación. La química entre ellos era innegable y para muchos su separación fue un golpe. Si esta llamada es el preludio de un regreso, sería, sin duda, la sorpresa que todos esperaban. Analicemos un poco la dinámica. Hande Erçel es una actriz reconocida por su talento y su carisma, y Kerem Bürsin es un actor que ha sabido ganarse el cariño del público con su autenticidad y su energía. Juntos crearon una magia que trascendió la pantalla y capturó la atención de una audiencia global. La forma en que se complementaban, la forma en que se miraban, la forma en que sus personajes interactuaban, todo era tan real que era imposible no creer en su conexión. Ahora, la llamada. Si Hande fue la que marcó, ¿qué podría significar? Podría ser una invitación a un evento, una consulta sobre un proyecto, o simplemente un gesto de amistad. Pero considerando el revuelo que ha causado, es probable que sea algo más significativo. Y si hay una sorpresa, es porque lo que vino después de esa llamada fue inesperado, emocionante y para muchos deseado. Pensemos en las posibilidades. Un nuevo proyecto juntos sería un bombazo. Imaginen a Hande y Kerem protagonizando una nueva serie o película. Las expectativas serían altísimas y la audiencia estaría garantizada. Sería una forma de revivir la magia que crearon en Senkalkam y ofrecer a los fans algo nuevo y emocionante. Pero si la sorpresa es una reconciliación, eso sería un nivel completamente diferente de emoción. Los fans que siguieron su relación de cerca han estado esperando este momento. Sería la validación de sus sentimientos, la prueba de que el amor que vieron en pantalla, y que quizás existió fuera de ella, fue real y ha resurgido. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, la magnitud de la reacción del público sugiere que algo importante está sucediendo. La simple frase Hande llama a Kerem ha abierto un abanico de posibilidades que han mantenido a todos pegados a sus pantallas, esperando la próxima pista. Los rumores, las indirectas, las coincidencias, todo se suma para crear esta atmósfera de expectativa. Y en el mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, una noticia así no tarda en volverse viral. Los hashtags relacionados, los análisis de los fans, los memes, todo contribuye a este fenómeno. La sorpresa que todos esperaban podría ser un anuncio oficial, un comunicado de prensa, o quizás, de una forma más orgánica, ellos mismos podrían decidir compartir la noticia con sus seguidores. Y cuando digo ellos mismos, me refiero a que Hande y Kerem, de alguna manera, han orquestado o han sido parte de esta revelación. Esta llamada de Hande a Kerem no es solo una simple interacción telefónica. Es un evento mediático en sí mismo, cargado de significado y de potencial.
Es un recordatorio de la conexión que crearon y de la forma en que han seguido influyendo en la vida de sus fans, incluso después de que sus caminos parecieran haberse separado. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué sigue? ¿Qué tipo de sorpresa nos aguarda? ¿Será algo que nos haga suspirar de amor, o algo que nos haga gritar de emoción por un nuevo proyecto? Sea lo que sea, una cosa es segura: Hande y Kerem tienen la capacidad de generar un impacto enorme en sus seguidores, y esta llamada es una prueba más de ello. En resumen, la noticia de que Hande llamó a Kerem ha desatado una tormenta de especulaciones y esperanzas. La frase «la sorpresa que todos esperaban» sugiere que algo significativo ha ocurrido o está por ocurrir tras esta comunicación. Las teorías varían desde un posible reencuentro profesional, como un nuevo proyecto conjunto, hasta la tan esperada reconciliación sentimental. La química innegable entre ellos en Senkalkam y los momentos compartidos en el pasado han alimentado la imaginación de los fans, quienes han estado atentos a cada detalle de sus vidas. Esta llamada es vista como un puente que podría reconectar a dos personas que dejaron una huella imborrable en el corazón de su audiencia, y la anticipación por descubrir la naturaleza de esta sorpresa es palpable. Y hasta aquí llegamos con este análisis de la noticia que tiene a todos en vilo. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem y sus posibles sorpresas. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea esta gran sorpresa? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? ¿O prefieren que esta llamada sea el inicio de algo más personal? Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!